Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Below is the translated and rewritten Spanish version of your sci-fi script, adhering to your requirements. Simple, clear, and natural sounding Spanish, maintaining the tone, narrative style, atmosphere, and structure of the original, preserving the meaning and emotions, ensuring seamless flow, and keeping the same length. The translation is done in one go, as requested, without breaking into sections. At the end, IE provide the approximate word count and note any remaining sections if applicable. IE corrected minor errors in the original, e.g., Eleyanena to Elena, Sapirians to Sepirians, Quotus to Vázquez, for consistency and clarity. La embajadora Elena Vázquez miraba por la pequeña ventana de su nave de transporte mientras surcaba el espacio hacia la estación Nexus 7. La enorme estación espacial parecía una flor de metal gigante flotando en la oscuridad, con largos brazos extendiéndose en todas direcciones. Cada brazo albergaba muelles para naves de distintos mundos de la galaxia. Elena llevaba 15 años como la principal diplomática de la Tierra. A sus 53 años, su cabello gris lo mantenía recogido en un moño ordenado. Sus ojos castaños reflejaban la sabiduría adquirida tras años de negociar con especies alienígenas que pensaban muy diferente a los humanos. Hoy era el día más importante de su carrera. Durante los últimos 3 años, Elena había trabajado en el Tratado de los 12 Mundos, un acuerdo que crearía la primera gran alianza entre la humanidad y la Confederación Galáctica. La Confederación era un grupo de especies alienígenas que había gobernado la mayor parte de la galaxia por más de 2000 años. Poseían tecnología avanzada y ejércitos poderosos, pero también eran muy orgullosos y aferrados a sus tradiciones. Los humanos eran nuevos en la galaxia. Apenas habían pasado 50 años desde que la Tierra tuvo su primer contacto con extraterrestres. La mayoría de las especies alienígenas más antiguas consideraban a los humanos jóvenes y primitivos, útiles solo para el comercio y algo de diplomacia básica. Elena sabía que esta reunión podía cambiarlo todo. Si el tratado se firmaba, los humanos tendrían un lugar real en la política galáctica, como socios de algunas de las civilizaciones más poderosas. Era el trabajo de su vida, y estaba a punto de lograrlo. La nave atracó en la estación Nexus 7 con un suave golpe. Elena reunió sus documentos y ajustó su uniforme diplomático azul oscuro. Había usado ese mismo uniforme en cientos de reuniones a lo largo de los años. El símbolo de la Tierra en su parche del hombro parecía pequeño comparado con los elaborados diseños de los diplomáticos alienígenas, pero lo llevaba con orgullo. Mientras caminaba por los corredores de la estación, vio seres de docenas de mundos distintos, los altos y delgados alarianos con piel plateada y grandes ojos negros, los Dramori, que pasaban con pasos pesados, sus rostros reptilianos llenos de cicatrices de innumerables batallas, y pequeños grupos de Stellaris flotando, sus formas de energía apenas contenidas en trajes especiales. Pero los alienígenas más importantes en esta reunión eran los Zefirianos, líderes de la Confederación Galáctica desde hacía más de 1000 años. Parecían algo humanos, pero eran más altos y delgados, con piel azul pálida y sin cabello. En su lugar, tenían pequeños cristales que crecían en patrones complejos en sus cabezas. Los Zefirianos creían ser la especie más avanzada de la galaxia y veían su dominio como un derecho natural. La idea de que especies jóvenes, como los humanos, pudieran ser sus iguales los enfurecía. Muchos Zefirianos veían la expansión humana en el SPAC. Yo como una amenaza directa a su autoridad. Elena sabía que algunos se oponían al tratado, pero creía que la mayoría eran seres razonables que verían los beneficios de colaborar con la humanidad. Los humanos eran excelentes comerciantes, científicos innovadores y diplomáticos hábiles, capaces de aportar nuevas ideas y energía a la antigua confederación. El salón principal de la estación Nexus 7 era inmenso.
El techo era tan alto que Elena apenas podía verlo en la tenue luz. Cientos de asientos estaban dispuestos en círculo alrededor de un área central para discursos, cada sección diseñada para las necesidades físicas de las distintas especies alienígenas, con controles de atmósfera y asientos especiales. Elena tomó su lugar en la mesa de la delegación humana, donde solo había 5 humanos frente a cientos de alienígenas. Esto la hacía sentirse pequeña, pero también decidida. Representaba a toda la humanidad y no los decepcionaría. La reunión comenzó con las ceremonias y discursos habituales. Diferentes especies hablaron de su historia, logros y esperanzas para el futuro. Elena escuchaba cortésmente, aunque había oído discursos similares muchas veces. Cuando llegó su turno, caminó al centro del salón. Sus pasos resonaban en el enorme espacio. Miró a su alrededor, observando los distintos rostros alienígenas, algunos curiosos, otros aburridos, y unos pocos hostiles. Honorables delegados, comenzó Elena, su voz resonando clara por los altavoces del salón. Hoy tenemos la oportunidad de crear algo nuevo. Durante demasiado tiempo, nuestras especies han permanecido separadas, cada una siguiendo su propio camino entre las estrellas. El Tratado de los 12 Mundos nos ofrece la posibilidad de caminar juntos hacia un futuro más brillante. Elena habló durante 20 minutos sobre los beneficios del tratado, rutas comerciales compartidas, investigaciones científicas conjuntas y acuerdos de defensa mutua. Explicó cómo los humanos podían contribuir a la civilización galáctica mientras aprendían de especies más antiguas y sabias. La mayoría de los alienígenas escucharon respetuosamente. Los salarianos asintieron. Varias veces, y hasta algunos de los orgullosos Dramori parecían interesados. Pero Elena notó que los delegados efirianos permanecían inmóviles, sus rostros sin mostrar ninguna emoción. Tras su discurso, la reunión hizo una pausa para comer, el momento favorito de Elena en las reuniones diplomáticas. La comida era algo que todas las especies podían compartir, aunque sus dietas fueran muy diferentes. Mientras conversaba con un científico alariano sobre la música de la Tierra, notó algo extraño. Varios efirianos se movían entre la multitud en un patrón cuidadoso, sin socializar como los demás, sino tomando posiciones específicas alrededor del salón. Un presentimiento frío creció en su estómago. En sus 15 años como diplomática, había aprendido a confiar en sus instintos sobre el peligro. Algo estaba mal. Intentó moverse hacia la salida, pero los efirianos fueron más rápidos. Escuchó un zumbido suave que reconoció al instante, el sonido de carga de armas de plasma. «Todos al suelo», gritó, pero su advertencia llegó tarde. Rayos azules de energía de plasma estallaron desde posiciones ocultas en el salón, dirigidos con precisión letal. Elena sintió un dolor ardiente en el pecho al recibir el primer impacto. Cayó al suelo de mármol, sus papeles dispersándose a su alrededor. Más rayos llenaron el aire. Otros delegados gritaron y buscaron refugio, pero el ataque terminó en segundos. Los tiradores zefirianos desaparecieron tan rápido como habían aparecido, dejando caos y muerte. Elena yacía en el frío suelo, sintiendo su vida desvanecerse. Veía su sangre extenderse por el mármol blanco, mezclándose con las páginas del tratado por el que tanto había trabajado. La ironía era amarga. Había venido a construir la paz, en cambio, encontró la guerra. Otros seres corrieron a ayudarla, pero Elena sabía que era demasiado tarde. El disparo había alcanzado su corazón y pulmones. Ni la mejor tecnología médica de la galaxia podía salvarla. Mientras su visión se desvanecía, pensó en la Tierra, en su hija Sara, capitana en la Armada Colonial Humana, y en su esposo David, muerto en un accidente minero 10 años antes. Pensó en todos los humanos que confiaron en ella para asegurar su futuro entre las estrellas. Su último pensamiento consciente fue una plegaria para que su muerte no destruyera todo por lo que había trabajado. Esperaba que mentes más sabias encontraran la manera de preservar la paz. Pero Elena no conocía bien a sus asesinos. Los zefirianos no solo la habían matado, habían transmitido el asesinato en vivo a medios de comunicación de toda la galaxia. Todas las redes de noticias importantes tenían cámaras en el salón.
Miles de millones de seres en miles de mundos vieron cómo la principal diplomática de la Tierra era asesinada durante una conferencia de paz. Los zefirianos pensaron que esto sería un mensaje para la humanidad y otras especies jóvenes, mostrando que el orden antiguo no cambiaría y que tenían el poder de destruir a cualquiera que los desafiara. No entendieron que habían cometido el mayor error de su larga historia. La noticia del asesinato llegó a Ginebra, la capital de la Tierra, en horas. El edificio de la Autoridad Colonial Humana, una alta torre de vidrio y acero sobre el lago Ginebra, estaba lleno de actividad. En el centro de mando, las pantallas mostraban transmisiones de noticias de toda la galaxia. El almirante Marcus Chen revisaba informes navales cuando su asistente irrumpió en su oficina. Chen, un hombre severo de unos 60 años con cabello gris corto y ojos oscuros inteligentes, había servido en el ejército terrestre durante 40 años, ascendiendo durante la expansión humana al espacio. «Señor, necesita ver esto ahora mismo», dijo el asistente, pálido de shock. Chen vio las imágenes del asesinato 3 veces sin decir una palabra. Su expresión no cambió, pero su asistente notó que sus manos se cerraban lentamente en puños. Cuando terminó la grabación, Chen permaneció en silencio varios minutos. Finalmente, tomó su comunicador seguro y marcó un código nunca usado antes, que alertaría a todos los comandantes militares humanos en la galaxia. «Movilicen», dijo al comunicador. Esa palabra cambiaría el curso de la historia galáctica. La orden de movilización se extendió como incendio por el espacio humano. En la Tierra, bases militares silenciosas durante décadas cobraron vida. Soldados de permiso fueron llamados al deber. Fábricas que producían bienes de consumo se convirtieron en producción militar. En Marte, los enormes astilleros comenzaron a trabajar sin descanso. Naves diseñadas para exploración y comercio fueron equipadas con armas y blindaje. Nuevas naves salían de las líneas de producción a un ritmo que sorprendía incluso a los humanos. En el cinturón de asteroides, las tripulaciones mineras recibieron nuevas órdenes. En lugar de extraer metales raros para electrónica, comenzaron a minar hierro y uranio para armas. Las enormes naves mineras se convirtieron en fortalezas móviles, sus equipos industriales transformados en armas devastadoras. En las colonias exteriores, millones de humanos que vivían como agricultores, comerciantes y científicos se preparaban para la guerra. Nunca quisieron pelear, pero el asesinato de la embajadora Vázquez despertó algo profundo en el espíritu humano. La galaxia estaba a punto de aprender algo que había olvidado durante 50 años de expansión humana pacífica. Los humanos eran la única especie que logró viajar más rápido que la luz mientras aún libraba guerras en su planeta natal. Habían desarrollado su tecnología avanzada a través de siglos de conflicto. Otras especies alienígenas habían superado la guerra antes de llegar a las estrellas, peleando solo cuando era necesario y siguiendo reglas antiguas que limitaban sus conflictos. Para ellos, la guerra era un asunto formal con límites establecidos y resultados aceptables. Los humanos eran diferentes. Habían aprendido a librar guerras totales, donde el único resultado aceptable era la victoria completa. Habían aprendido a convertir toda su civilización en. Esa palabra cambiaría el curso de la historia galáctica. La orden de movilización se extendió como incendio por el espacio humano. En la Tierra, bases militares silenciosas durante décadas cobraron vida. Soldados de permiso fueron llamados al deber. Fábricas que producían bienes de consumo se convirtieron en producción militar. En Marte, los enormes astilleros comenzaron a trabajar sin descanso. Naves diseñadas para exploración y comercio fueron equipadas con armas y blindaje. Nuevas naves salían de las líneas de producción a un ritmo que sorprendía incluso a los humanos. En el cinturón de asteroides, las tripulaciones mineras recibieron nuevas órdenes. En lugar de extraer metales raros para electrónica, comenzaron a minar hierro y uranio para armas. Las enormes naves mineras se convirtieron en fortalezas móviles, sus equipos industriales transformados en armas devastadoras. En las colonias exteriores, millones de humanos que vivían como agricultores, comerciantes y científicos se preparaban para la guerra. Nunca quisieron pelear, pero el asesinato de la embajadora Vázquez despertó algo profundo en el espíritu humano.
La galaxia estaba a punto de aprender algo que había olvidado durante 50 años de expansión humana pacífica. Los humanos eran la única especie que logró viajar más rápido que la luz mientras aún libraba guerras en su planeta natal. Habían desarrollado su tecnología avanzada a través de siglos de conflicto. Otras especies alienígenas habían superado la guerra antes de llegar a las estrellas, peleando solo cuando era necesario y siguiendo reglas antiguas que limitaban sus conflictos. Para ellos, la guerra era un asunto formal con límites establecidos y resultados aceptables. Los humanos eran diferentes. Habían aprendido a librar guerras totales, donde el único resultado aceptable era la victoria completa. Habían aprendido a convertir toda su civilización en un arma cuando se sentían amenazados, a no mostrar piedad a enemigos que no la mostraban con ellos. Los zefirianos quisieron enviar un mensaje al asesinar a Elena Vázquez. Lo lograron más allá de sus peores pesadillas. El mensaje fue simple: la humanidad estaba en guerra, y no luchaba según las reglas de nadie más. Mientras las noticias de la movilización se extendían, otras especies comenzaron a ver a la humanidad con nuevos ojos. Los comerciantes pacíficos y diplomáticos amables revelaban su verdadera naturaleza. La humanidad había estado conteniéndose, mostrando solo su lado gentil a la civilización galáctica. Ahora, la máscara caía, y lo que había debajo aterrorizaría a la galaxia. La presidenta Sarah Kim estaba frente a la ventana de su oficina en el edificio de la Autoridad Colonial Humana, mirando el lago Ginebra. El agua, calma y pacífica, reflejaba la luz matutina como un espejo. Era difícil creer que esa escena tranquila existiera en un planeta que se preparaba para la mayor guerra de la historia galáctica. Sarah, de 45 años, con cabello negro corto y ojos verdes penetrantes, llevaba 2 años como presidenta de la Autoridad Colonial Humana, demostrándose como una líder fuerte. Antes de entrar en política, fue negociadora comercial, viajando a docenas de mundos alienígenas para establecer relaciones comerciales. Sarah conocía personalmente a Elena Vázquez. Habían trabajado juntas en varios acuerdos comerciales antes de que Elena se convirtiera en la principal diplomática de la Tierra. La noticia de su asesinato la golpeó como un impacto físico, pero no podía dejar que su dolor personal nublara su juicio. Debía pensar en lo mejor para la humanidad. La puerta segura de su oficina se abrió, y el almirante Chen entró junto con la general Patricia Moore, jefa de los marines coloniales humanos. Moore, una mujer dura de unos 50 años con cabello rojo que comenzaba a encanecer, había luchado en la rebelión de Titán 15 años antes, ganándose una reputación como una de las mejores tácticas militares humanas. Señora Presidenta, dijo Chen, necesitamos discutir nuestras opciones de respuesta. Sarah se apartó de la ventana y caminó hacia su escritorio, hecho de madera de los bosques terrestres, un recordatorio del mundo natal de la humanidad. Sobre el escritorio había informes de inteligencia, evaluaciones militares y comunicaciones diplomáticas de toda la galaxia. ¿Cuáles son nuestros recursos?, preguntó. La general Moore abrió su tableta y comenzó a leer. Actualmente tenemos 437 naves de guerra importantes en el espacio humano. Otras 200 están en construcción. Nuestras fuerzas terrestres suman aproximadamente 2 millones de personal activo, con reservas que podrían expandir ese número a 8 millones en 6 meses. Sarah asintió. Esos números parecían impresionantes, pero eran pequeños comparados con el poder militar de la Confederación Galáctica. Solo los zefirianos tenían más de 3.000 naves de guerra importantes y podían contar con las flotas de una docena de especies aliadas. ¿Y nuestra capacidad industrial?, preguntó Sarah. Chen se inclinó hacia adelante. Aquí es donde se pone interesante, señora Presidenta. Nuestra producción militar oficial está limitada por tratados de control de armas con la Confederación, pero nuestras industrias civiles son enormes y en gran parte no reguladas. Sarah alzó una ceja. Explique. Nuestra marina mercante es enorme, continuó Chen. Tenemos más de 10.000 naves civiles de distintos tamaños operando en la galaxia. La mayoría son ligeras comparadas con naves de guerra, pero podrían convertirse para uso militar. Nuestras industrias mineras y de construcción también son mucho más grandes de lo que las especies alienígenas creen. Moore añadió,
Los alienígenas nos ven como comerciantes y diplomáticos porque eso les hemos mostrado. No entienden que nuestra civilización está construida sobre una base de capacidades de guerra industrial heredadas de nuestro periodo previo al vuelo espacial. Sara entendió. Los humanos habían desarrollado el viaje más rápido que la luz mientras aún libraban grandes guerras en la Tierra. Su tecnología avanzó por necesidad militar, no por exploración pacífica como la mayoría de las especies alienígenas. Incluso sus industrias civiles estaban diseñadas con el potencial de conversión militar. ¿Y la situación política?, preguntó. La expresión de Chen se oscureció. La Confederación Galáctica trata esto como un incidente aislado. Afirman que el asesinato fue obra de elementos rebeldes dentro del gobierno sefiriano y ofrecen investigarlo y compensar a la familia de Elena. ¿Compensación?, dijo Sara, su voz fría de ira. Piensan que pueden pagarnos como si fuéramos una tribu primitiva. Es peor, añadió Moore. Nuestras fuentes de inteligencia indican que varias especies de la Confederación ven esto como una prueba. Quieren ver si la humanidad aceptará este trato y permanecerá en el lugar que nos asignaron en la jerarquía galáctica. Sara se sentó y pensó durante varios minutos. Los dos líderes militares esperaron pacientemente, sabiendo que no tomaba decisiones apresuradas, especialmente aquellas que podían afectar el destino de la humanidad. Finalmente, miró hacia arriba. ¿Cómo sería una guerra total? Chen y Moore intercambiaron miradas. Habían esperado y temido esa pregunta. Guerra total significa abandonar todas las limitaciones de los tratados sobre producción militar, dijo Chen. Convertimos toda nuestra base industrial para fines militares, movilizamos a cada humano en la galaxia para el esfuerzo bélico y luchamos no solo para ganar batallas, sino para destruir completamente la capacidad de guerra del enemigo. Moore continuó, significa usar todas nuestras ventajas, sin importar las convenciones galácticas sobre la guerra. Mostraremos a la galaxia cómo es realmente la doctrina militar humana cuando no nos contenemos. Sara se levantó y caminó hacia un mapa galáctico en la pared. El territorio humano, marcado en azul, era un pequeño grupo de sistemas comparado con los vastos territorios de las especies de la Confederación. Pero sabía que el tamaño no lo era todo en la guerra. ¿Cuánto tiempo tomaría implementar la movilización total?, preguntó. 6 meses para alcanzar el máximo de producción, respondió Chen. Pero podríamos mostrar resultados en semanas. Sara tomó su decisión. Caminó a su escritorio y activó el protocolo de sesión de emergencia para el Consejo Colonial Humano. En minutos, representantes de todos los mundos humanos estarían conectados en una red segura. La pantalla principal de su oficina se llenó con docenas de rostros, los representantes electos de las colonias humanas, que hablaban por miles de millones de humanos en cientos de mundos. Sara vio la tensión y el dolor en sus rostros. Todos sabían por qué estaban reunidos. Ciudadanos, comenzó. Hace 6 horas, la embajadora Elena Vázquez fue asesinada mientras intentaba negociar un tratado de paz con la Confederación Galáctica. El asesinato fue transmitido en vivo como un insulto deliberado a la humanidad. Voces airadas llenaron el canal, pero Sara alzó la mano para pedir silencio. La Confederación ha respondido con silencio y promesas vacías de investigación. Han dejado claro que no consideran valiosa la vida de un diplomático humano. Nos han mostrado exactamente qué piensan de nuestro lugar en la galaxia. Hizo una pausa para que sus palabras calaran. Hoy, les pido que autoricen la retirada de la humanidad de todos los tratados con especies alienígenas, que llamen a todo el personal diplomático de mundos alienígenas y que invoquen el artículo 7 de la Carta Colonial Humana. Un silencio atónito llenó el canal. El artículo 7, escrito hace 50 años, nunca había sido usado. Autorizaba la movilización completa de la civilización humana para una guerra total. El representante Johnson de las colonias de Marte fue el primero en hablar. Señora Presidenta, nos está pidiendo que declaremos la guerra a toda la Confederación Galáctica. Les pido que declaren que la humanidad no aceptará más el papel de socio menor en la civilización galáctica, respondió Sara. Les pido que declaren que el asesinato de nuestros diplomáticos tendrá consecuencias. Les pido que muestren a la galaxia qué pasa cuando la humanidad va a la guerra sin restricciones.
La votación no estuvo ni cerca. Cada colonia humana autorizó el artículo 7. En los 50 años de exploración espacial humana, los representantes coloniales nunca habían estado tan unidos. Tras finalizar la comunicación, Sarah sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Había comprometido a la humanidad a un camino que podía llevar a la dominación galáctica o a la destrucción total. No había término medio. En horas, la transformación comenzó. En el espacio humano, las autoridades civiles tomaron control de toda la producción industrial. Fábricas que producían bienes domésticos recibieron órdenes de fabricar armas y blindaje. Astilleros que construían naves de pasajeros comenzaron a producir naves de guerra. En la Tierra, los cambios fueron drásticos. Detroit, centro de producción automotriz humana por más de un siglo, se convirtió en el centro de producción de vehículos militares. Las fábricas que hacían autos y camiones comenzaron a producir tanques y transportes blindados. En órbita terrestre, enormes ascensores espaciales llevaban materiales crudos desde la superficie, procesados en fábricas automatizadas que trabajaban sin parar para producir desde municiones hasta electrónica avanzada para naves espaciales. El cinturón de asteroides se convirtió en la principal fuente de materias primas para el esfuerzo bélico. Las naves mineras que extraían metales raros para bienes de lujo comenzaron a minar hierro, uranio y otros materiales para la producción militar. Los asteroides tenían recursos suficientes para sostener una guerra durante décadas. En Marte, los famosos astilleros de la ciudad Olimpo se expandieron a un ritmo increíble. Nuevas bahías de construcción se levantaron en semanas con módulos prefabricados. La baja gravedad del planeta rojo era ideal para construir grandes naves espaciales. Pronto, los astilleros marcianos producían más naves militares que el resto de la galaxia combinada. Las colonias exteriores contribuían a su manera. Europa se convirtió en un centro de producción de electrónica militar, aprovechando su entorno de baja radiación. Las industrias químicas de Titán comenzaron a producir explosivos y combustible para cohetes a gran escala. Incluso las pequeñas estaciones de investigación en los confines del espacio humano se convirtieron para apoyar la guerra. Pero los cambios más dramáticos ocurrieron en el ejército humano. Oficiales que habían manejado pequeñas fuerzas de paz se encontraron comandando ejércitos vastos. Soldados entrenados para misiones policiales y humanitarias recibieron nuevo entrenamiento en tácticas de guerra total. El almirante Chen estableció su cuartel en Luna, desde donde coordinaba las flotas humanas en la galaxia. El centro de mando de Luna se expandió de una pequeña instalación administrativa a un complejo militar masivo que operaba las 24 horas. La general Moore estableció su cuartel en Marte, supervisando el entrenamiento de nuevos batallones de marines. El entorno hostil del planeta rojo era perfecto para preparar soldados para la guerra en condiciones adversas. Pronto, cientos de miles de nuevos marines graduaban de campos de entrenamiento marcianos cada mes. La velocidad de la transformación sorprendió incluso a los humanos. En semanas, su producción militar aumentó un 500%. En meses, producían más armas y naves que en los 50 años anteriores combinados. Pero el cambio más importante no fue en la capacidad industrial, sino en la actitud humana. Durante 50 años, habían intentado encajar en la civilización galáctica, siguiendo reglas alienígenas, aceptando tradiciones ajenas y tratando de probar que eran civilizados y pacíficos. El asesinato de Elena Vázquez cambió todo eso. Los humanos ya no querían probarse ante especies alienígenas, ni aceptar un papel subordinado en la política galáctica. Ya no lucharían según las reglas de otros. La galaxia estaba a punto de aprender de qué eran capaces los humanos cuando dejaban de contenerse. Otras especies se habían acostumbrado a la reputación humana de comerciantes pacíficos y diplomáticos hábiles. Habían olvidado que los humanos fueron la única especie en desarrollar viajes espaciales mientras aún libraban guerras en su planeta. Estaban a punto de recordarlo de la manera más dramática posible. La capitana Lisa Rodríguez estaba en el puente de la HSS Retribución, observando mientras su nave viajaba por el hiperespacio hacia el nodo Kepler. La Retribución era una de las nuevas naves de guerra clase Vengador, construidas en los astilleros marcianos en los últimos 6 meses. Era elegante y letal, diseñada para el tipo de guerra en que los humanos destacaban.
Lisa, de 34 años, con cabello castaño recogido en un moño reglamentario y ojos oscuros que no perdían detalle, tenía una voz tranquila que se oía claramente incluso en el caos de la batalla. Llevaba 12 años en la Armada Colonial Humana, ascendiendo desde oficial de navegación hasta comandar su propia nave. Lisa conocía personalmente a la embajadora Vázquez, amiga de su madre, y la había encontrado varias veces en reuniones familiares cuando era joven. Su asesinato la afectó profundamente, pero canalizó su dolor y furia en una determinación de hacer pagar a los zefirianos por su crimen. La Retribución lideraba una fuerza de tarea humana de 20 naves hacia el espacio zefiriano, la primera operación militar importante desde el inicio de la movilización 6 meses antes. Lisa sabía que toda la galaxia observaría cómo luchaban los humanos cuando estaban verdaderamente enfurecidos. «Capitana», dijo el teniente comandante Harrison, oficial táctico de la nave, «recibimos una transmisión del almirante Chen». Lisa asintió. «Pásenlo». El rostro de Chen apareció en la pantalla principal. Detrás de él, Lisa vio el bullicioso centro de mando de la Estación Luna, donde docenas de oficiales coordinaban operaciones militares humanas en la galaxia. «Capitana Rodríguez», dijo Chen, «está a punto de enfrentarse al enemigo por primera vez desde que comenzó esta guerra. Sus órdenes son simples: muestren a la galaxia cómo es la guerra humana sin restricciones. No muestren piedad, pero respeten las reglas de guerra sobre objetivos civiles». Lisa se enderezó en su silla de mando. «Entendido, señor. ¿Cuáles son mis parámetros de enfrentamiento?» «Destruyan cualquier objetivo militar que encuentren», respondió Chen. «Si se rinden, acéptenlo. Si no, destruyanlos por completo. La galaxia debe entender que los humanos no luchamos según sus reglas. Luchamos para ganar, hasta que nuestros enemigos no puedan amenazarnos más». La transmisión terminó, y Lisa se dirigió a su tripulación. El puente de la Retribución albergaba a 20 oficiales y técnicos, todos entrenados en las nuevas doctrinas de combate desarrolladas en los últimos meses. «Todos oyeron al almirante», dijo Lisa. «Hoy mostramos a la galaxia qué pasa cuando asesinan a nuestros diplomáticos. Hoy les mostramos cómo es realmente la guerra humana. Todas las estaciones, prepárense para el combate». El nodo Kepler era un lugar estratégico donde se cruzaban varias rutas hiperespaciales. Estaba fuertemente fortificado por los zefirianos, que lo usaban como base militar principal. Informes de inteligencia indicaban que la tercera flota zefiriana, con unas 60 naves, estaba estacionada allí. Cuando la fuerza de tarea humana salió del hiperespacio, Lisa vio a la flota enemiga esperándolos. Las naves zefirianas eran hermosas, con curvas suaves y diseños elegantes que reflejaban su tecnología avanzada. Pero a Lisa no le importaba su apariencia, solo sus capacidades de combate. «Flota enemiga detectada», reportó el teniente Stevens desde la estación de sensores. 63 naves en total. La composición coincide con nuestros informes. Lisa asintió. Los humanos estaban en desventaja numérica de 3-1. Pero tenían ventajas que los zefirianos no entendían. Las naves humanas estaban diseñadas para el combate brutal a corta distancia, perfeccionado durante siglos de guerras en la Tierra. «Comunicaciones, contacten a la flota enemiga», ordenó Lisa. Un momento después, el rostro de un almirante zefiriano apareció en la pantalla. Era alto y delgado, con piel azul pálida y formaciones cristalinas en la cabeza que lo marcaban como noble. Su expresión mostraba confianza y un desprecio apenas disimulado por los humanos. «Soy el almirante Sark de la tercera flota zefiriana», dijo en el idioma universal de traducción. «Están invadiendo espacio de la Confederación. Retírense o serán destruidos». Lisa sonrió fríamente. «Soy la capitana Rodríguez de la Armada Colonial Humana. Están protegiendo a los asesinos de nuestra diplomática. Ríndanse ahora o serán destruidos». La expresión de Sark mostró sorpresa y luego diversión. ¿Se atreven a amenazar a la tercera flota con 20 naves primitivas? Su especie ha olvidado su lugar en la galaxia. Les recordaremos. La transmisión terminó, y Lisa se volvió hacia su oficial táctico. Estado de batalla. Todas las naves en formación de ataque alfa.
Apunten primero a sus naves de mando. Las naves humanas se movieron con una precisión que sorprendió a los zefirianos. La mayoría de las especies alienígenas peleaban batallas espaciales como encuentros navales antiguos, con naves en líneas ordenadas disparando a larga distancia según reglas formales. Los humanos peleaban diferente. Sus naves se movían en grupos coordinados, usando sistemas computacionales avanzados para compartir datos de objetivos y coordinar ataques. Habían estudiado los errores tácticos de las especies alienígenas y desarrollado contramedidas para cada estrategia común. La batalla comenzó cuando la flota zefiriana abrió fuego con sus cañones de plasma. Rayos azules cruzaron el espacio, impactando los escudos y blindajes humanos. Los zefirianos esperaban que los humanos respondieran con disparos de largo alcance. En cambio, las naves humanas aceleraron a máxima velocidad y cargaron directamente contra la flota enemiga. Esto era algo que los zefirianos nunca habían visto. En su experiencia, las batallas espaciales se libraban a larga distancia con tácticas formales. Todas las armas, fuego a discreción, ordenó Lisa. Los cañones principales de la Retribución dispararon proyectiles acelerados magnéticamente hacia la nave zefiriana más cercana. A diferencia de los rayos de plasma, estos proyectiles atravesaban los escudos de energía y perforaban el blindaje como balas en papel. Alrededor de la Retribución, otras naves humanas usaban sus propias armas, torpedos gravitacionales que aplastaban naves desde dentro, disruptores cuánticos que desintegraban estructuras moleculares y minas nucleares que creaban explosiones masivas en el vacío. Pero la táctica más impactante fue la disposición humana a embestir naves enemigas cuando se quedaban sin munición. La HSS Determinación, tras agotar sus misiles, aceleró a velocidad de embestida y chocó contra un crucero zefiriano. Ambas naves fueron destruidas, pero el efecto psicológico en el enemigo fue devastador. El almirante Sark observaba horrorizado cómo su elegante flota era despedazada por el ataque humano salvaje. Sus naves eran individualmente superiores, pero nunca habían enfrentado a un enemigo que peleara con tanta eficiencia brutal. Los humanos ignoraban las reglas tradicionales de la guerra espacial y usaban cualquier ventaja para destruir a sus enemigos. Todas las naves, retírense a posiciones defensivas, ordenó Sark. Pero era demasiado tarde. Las naves humanas se movían muy rápido y golpeaban muy fuerte. Su flota era destruida pieza por pieza. La batalla duró solo 47 minutos. Cuando terminó, 51 naves zefirianas habían sido destruidas o incapacitadas. Solo 12 escaparon, la mayoría dañadas. La fuerza humana perdió solo 3 naves, aunque varias estaban gravemente dañadas. Lisa miró la pantalla táctica que mostraba los restos de la flota enemiga flotando en el espacio. No sentía satisfacción, solo una determinación sombría de continuar el trabajo. Comunicaciones, envíen un mensaje a las naves que escapan, ordenó. Un momento después, hablaba directamente con el almirante Sark, cuya nave de mando huía con los motores apenas funcionando. Almirante, dijo Lisa, quiero que entregue un mensaje a su gobierno. Dígales que esto es lo que pasa cuando asesinan a nuestros diplomáticos. Dígales que no luchamos según sus reglas. Luchamos para ganar, y seguiremos luchando hasta que nuestros enemigos no puedan amenazarnos más. El rostro de Sark mostró shock y miedo. Así no es como las especies civilizadas hacen la guerra, dijo. Hay reglas, tradiciones, códigos de honor que deben seguirse. La expresión de Lisa permaneció fría. La embajadora Vázquez intentaba negociar un tratado de paz cuando su gente la asesinó. ¿Quiere hablar de honor? ¿De comportamiento civilizado? Perdieron cualquier derecho a hablar de honor cuando mataron a una diplomática desarmada en una conferencia de paz. La transmisión terminó, y Lisa se volvió a su tripulación. Reportes de daños de todas las naves. Inicien operaciones de recuperación de bajas y avisen al almirante Chen que el nodo Kepler está bajo control humano. Las noticias de la batalla se extendieron por la galaxia en horas. Los medios alienígenas esperaban que los humanos fueran fácilmente derrotados por la flota zefiriana superior. En cambio, reportaron la destrucción total de una de las unidades militares más poderosas de la Confederación. Las reacciones entre las especies variaron.
Los alarianos, siempre amistosos con la humanidad, expresaron preocupación por el conflicto, pero evitaron tomar partido. Los Dramori, que respetaban la destreza militar, comenzaron a ver a la humanidad con interés y cautela. El Consorcio Estelar, un grupo de especies comerciantes, calculó el impacto económico de una guerra prolongada. Sus redes comerciales se verían gravemente afectadas y comenzaron a sugerir mediaciones discretas. Pero la reacción más significativa vino de las especies más jóvenes y pequeñas. Durante siglos, habían aceptado su rol subordinado en la jerarquía galáctica, creyendo que las especies antiguas eran demasiado poderosas para desafiarlas. La victoria humana en el nodo Kepler les mostró que incluso los poderosos zefirianos podían ser derrotados. En docenas de mundos, especies oprimidas por la Confederación comenzaron a susurrar sobre la libertad. Veían las transmisiones humanas y a la capitana Rodríguez explicando con calma que los humanos no luchaban según las reglas de otros. Veían los restos de la flota zefiriana y empezaban a creer que el cambio era posible. El gobierno zefiriano reaccionó con shock y furia. Durante más de 1000 años, habían sido la potencia militar dominante. La pérdida de la tercera flota no solo fue un desastre militar, sino una amenaza a su visión del mundo. Sesiones de emergencia se convocaron en la capital zefiriana. Los comandantes militares exigían refuerzos inmediatos para detener el avance humano. Los líderes políticos discutían si buscar la paz o escalar el conflicto. Las autoridades religiosas proclamaban que los humanos eran una amenaza al orden natural del universo. Pero mientras los zefirianos discutían, los humanos seguían avanzando. El almirante Chen no había enviado solo una fuerza de tarea al territorio enemigo. Docenas de flotas humanas se movían por el espacio, atacando ubicaciones estratégicas en la Confederación. La guerra que comenzó con el asesinato de una diplomática se convertía en un conflicto galáctico que cambiaría el equilibrio de poder entre las estrellas. Y los humanos apenas comenzaban. La embajada alariana en la Estación Armonía era uno de los edificios más hermosos de la galaxia. Sus paredes plateadas parecían fluir como agua, y luces azules suaves creaban un ambiente pacífico para fomentar discusiones diplomáticas. Sin embargo, hoy la embajada estaba llena de tensión. Representantes de docenas de especies alienígenas se reunían en una reunión de emergencia. La embajadora del Imperio Alariano, una figura alta y grácil con piel plateada y grandes ojos negros que reflejaban siglos de sabiduría, había servido como diplomática por más de 100 años y nunca había visto la galaxia en tal caos. La guerra humana contra los zefirianos llevaba 8 meses y se expandía sin control. La situación es insostenible, declaró el embajador Siodar de los Drai, paseando por la sala de conferencias, su cola reptiliana moviéndose con agitación. Las flotas humanas han destruido 17 instalaciones militares zefirianas y capturado 4 sistemas estelares. Nuestras rutas comerciales están interrumpidas, nuestras colonias exigen protección y algunas especies cuestionan la autoridad de la Confederación. La embajadora asintió con tristeza. Los humanos pelean de una manera que no hemos visto antes. No parecen interesados en objetivos limitados ni en negociar términos favorables. Parecen luchar por la destrucción total del poder militar zefiriano. La reunión fue convocada por el Consorcio Estelar, que sufría enormes pérdidas económicas. Su representante, un pequeño ser azul llamado Comerciante Cis, mostró un tablet con estadísticas alarmantes. El impacto económico es catastrófico, anunció. El volumen comercial ha caído un 47% en los sectores afectados. Los costos de seguros para naves mercantes han subido un 300%. Varias compañías navieras han quebrado. Si este conflicto sigue, causará un colapso económico galáctico. Otros diplomáticos murmuraron su acuerdo. La guerra entre humanos y zefirianos afectaba a todos, incluso a especies no involucradas. El embajador Telno del Consejo Meridiano alzó un brazo para pedir atención. Su especie parecía mantis religiosas gigantes con exoesqueletos púrpura y ojos compuestos. Tal vez es hora de considerar la mediación. Ambos lados han demostrado sus capacidades militares. Seguro que pueden convencerse de negociar un acuerdo. Varios diplomáticos asintieron, pero Siodar negó con su enorme cabeza reptiliana.
No entienden la psicología humana, dijo. He estudiado su historia desde que comenzó esta guerra. Los humanos no pelean como nosotros. Cuando van a la guerra, luchan hasta que sus enemigos se rinden incondicionalmente o son destruidos por completo. No tienen concepto de guerra limitada ni pérdidas aceptables. La embajadora consultó su tablet. Siodhar tiene razón. Nuestros servicios de inteligencia han analizado la historia militar humana de miles de años. Han librado cientos de guerras en su planeta, y el patrón es siempre el mismo. Pelean hasta que sus enemigos no pueden resistir. Lo llaman guerra total, algo que no hemos visto en la civilización galáctica. Esta información inquietó a los diplomáticos alienígenas. La mayoría de las especies galácticas habían superado la guerra primitiva antes de desarrollar viajes espaciales. Sus conflictos se resolvían mediante combates formales con reglas claras. La idea de movilizar una civilización entera para la guerra les era ajena. ¿Qué quieren los humanos?, preguntó la embajadora Cesara del colectivo Neural, cuya especie de seres de energía rara vez se involucraba en conflictos físicos. ¿Qué se necesita para convencerlos de detener esta guerra? El embajador Beltar activó un holograma con comunicaciones humanas recientes. Según nuestras fuentes, el almirante Chen responde lo mismo a todas las propuestas diplomáticas. Exige que los zefirianos se rindan, que los responsables del asesinato de la embajadora Vázquez sean entregados a tribunales humanos y que el gobierno zefiriano reconozca formalmente la igualdad humana en asuntos galácticos. Esas demandas son razonables, observó el embajador Kulben de la hegemonía cristalina. Los zefirianos se niegan a considerarlas, respondió Siodhar. Dicen que entregar a sus ciudadanos a la justicia alienígena violaría su soberanía. También se niegan a reconocer la igualdad humana porque socavaría su sistema político, basado en su creencia de ser la especie dominante. El silencio llenó la sala mientras los diplomáticos reflexionaban. Enfrentaban un punto muerto diplomático con consecuencias que podían destruir la civilización galáctica. Beltar compartió la inteligencia más inquietante. Hay algo más que deben saber. Nuestros analistas militares creen que los humanos no están luchando a plena capacidad. Estimamos que han movilizado menos del 30% de su potencial industrial y militar. Esta revelación conmocionó a los diplomáticos. El desempeño militar humano ya había superado todas las expectativas. La idea de que se estuvieran conteniendo era aterradora. ¿Cómo es posible?, preguntó Sis. Nuestras proyecciones muestran que la producción militar humana ha aumentado más del 500% desde que comenzó la guerra. Los humanos tienen un sistema industrial único, explicó Siodhar. La mayoría de las especies desarrollan industrias separadas para fines militares y civiles. Los humanos desarrollaron su tecnología durante periodos de guerra total, por lo que sus industrias civiles pueden convertirse rápidamente en producción militar. Sus naves mercantes pueden volverse naves de guerra, su equipo minero, armas. Su civilización está diseñada para soportar guerras cuando es necesario. El embajador Tar añadió, nuestra inteligencia sugiere que los humanos han desarrollado tecnologías militares en secreto durante décadas. Tienen armas y naves que nunca hemos visto. Las naves que derrotaron a la tercera flota zefiriana eran desconocidas para nuestras bases de datos. Mientras los diplomáticos discutían la crisis, la guerra se expandía sin control. Las flotas humanas avanzaban por el espacio zefiriano como una marea imparable, destruyendo instalaciones militares y capturando ubicaciones estratégicas. El asedio de la estación Arcturus fue típico de las operaciones humanas. Arcturus, cuartel de la cuarta flota zefiriana, estaba fuertemente fortificada y defendida por más de 200 naves, siendo una de las posiciones militares más fuertes de la galaxia. La almirante Sara Chen, hermana menor de Marcus Chen, comandaba las fuerzas humanas. Era conocida por su innovación en guerra de asedio y asaltos planetarios. Su flota, de solo 60 naves, incluía varias naves clase Devastador, diseñadas para atacar posiciones fortificadas. Estas naves llevaban armas capaces de abrir estaciones espaciales como si fueran huevos. Comiencen el bombardeo, ordenó Sara desde el puente de su nave insignia, la HSS Némesis. Las naves humanas abrieron fuego con armas que los defensores nunca habían visto.
Cañones gravitacionales creaban campos que aplastaban secciones del casco de la estación. Torpedos cuánticos atravesaban generadores de escudos y explotaban dentro de los sistemas vitales. Lanzas de plasma cortaban el blindaje como cuchillos calientes en mantequilla. Pero las armas más devastadoras eran las bombas de singularidad, que creaban pequeños agujeros negros que consumían todo en su entorno antes de colapsar. 3 impactos directos dejaron enormes agujeros en la estructura de Arcturus. La batalla duró 12 horas. Al final, la estación era un naufragio a la deriva. La cuarta flota cefiriana fue destruida, y más de 50.000 militares cefirianos murieron o fueron capturados. Sara transmitió un mensaje a las fuerzas cefirianas sobrevivientes: esto es lo que pasa cuando asesinan a nuestros diplomáticos. Ríndanse ahora o compartan el destino de Arcturus. El impacto psicológico del asedio fue enorme. Arcturus era considerada una de las instalaciones militares más seguras de la galaxia. Su destrucción mostró que ningún lugar en el espacio cefiriano estaba a salvo. Más importante, los humanos lograron la victoria con mínimas bajas, solo 4 naves destruidas y menos de 2.000 humanos muertos. La eficiencia de su victoria era casi tan aterradora como la destrucción causada. Las noticias del asedio llegaron a la Tierra en horas, donde la presidenta Kim se reunía con sus asesores militares. La guerra llevaba 8 meses, y los resultados superaban todas las expectativas. Las fuerzas humanas habían ganado cada enfrentamiento importante, capturado docenas de sistemas estelares y destruido más de la mitad de la flota militar cefiriana. Los alienígenas están empezando a entrar en pánico, reportó el director Thompson de los servicios de inteligencia humana. Algunas especies consideran romper sus alianzas con los cefirianos. El Consejo Meridiano retiró su flota de las regiones fronterizas, y la hegemonía cristalina se niega a proporcionar apoyo material. Kim asintió satisfecha. ¿Y los cefirianos? Están divididos, respondió Thompson. La facción militar quiere seguir peleando, pero se están quedando sin naves y personal. La facción política quiere negociar, pero no pueden aceptar nuestros términos sin destruir su estructura gubernamental. La facción religiosa cree que esto es una prueba cósmica que deben soportar. La general Moore habló. Señora Presidenta, creo que estamos cerca del fin de la fase convencional de esta guerra. Los cefirianos no pueden igualar nuestra producción militar ni nuestras capacidades tácticas, pero podrían recurrir a medidas desesperadas si los presionamos demasiado. Kim entendió la advertencia. Enemigos desesperados eran peligrosos, especialmente con tecnología avanzada y armas poderosas. ¿Qué recomienda, general? Debemos darles una forma de rendirse sin perder la cara, respondió Moore. Si los acorralamos sin salida, podrían hacer algo catastrófico. Las especies que luchan por su supervivencia son capaces de cualquier cosa. Kim consideró el consejo. La guerra había sido un éxito más allá de los sueños humanos, pero el éxito traía sus propios peligros. La galaxia observaba qué harían los humanos con su nuevo poder. Una decisión equivocada podía convertir aliados potenciales en enemigos y crear conflictos aún más destructivos. Afuera, el lago Ginebra reflejaba la luz de la tarde, la misma escena pacífica de 8 meses atrás, cuando Kim autorizó la movilización total. Pero todo había cambiado. La humanidad ya no era un socio menor en la civilización galáctica. Habían demostrado ser una de las fuerzas militares más poderosas. La pregunta ahora era qué harían con ese poder. La flota humana, con más de 300 naves de guerra, rodeaba Zephyr Prime como una nube oscura que bloqueaba las estrellas, la mayor fuerza militar jamás reunida por la humanidad. La nave insignia, la HSS Retribución, ahora estaba comandada por la almirante Lisa Rodríguez, ascendida tras sus victorias iniciales. El almirante Marcus Chen estaba en la cubierta de observación de la Retribución, mirando Zephyr Prime, un mundo azul y verde con ciudades elegantes que parecían crecer del paisaje y plataformas orbitales que brillaban como joyas. Era difícil creer que este mundo pacífico fuera la fuente de tanta arrogancia y crueldad. La guerra había durado exactamente 1 año, 3 meses y 17 días. En ese tiempo, las fuerzas humanas destruyeron o capturaron el 80% de la flota militar cefiriana,
Ocuparon 37 sistemas estelares y llevaron la economía galáctica al borde del colapso. Los zefirianos perdieron más de 2 millones de militares y numerosos civiles en sistemas evacuados durante el avance humano. Pero Chen no disfrutaba de la destrucción. Estaba cansado de la guerra, de tomar decisiones que causaban muerte y sufrimiento. El asesinato de Elena Vázquez inició el conflicto, pero había crecido más allá de la simple venganza. La humanidad había probado su punto muchas veces. Ahora era momento de terminar la lucha y construir algo mejor de las cenizas. Almirante, dijo la capitana Rodríguez, acercándose desde el puente, recibimos una transmisión del gobierno cefiriano. Piden permiso para discutir términos de rendición. Chen asintió. Pásenlos a mi sala de reuniones. Y Rodríguez, tengan a representantes de otras especies alienígenas listos. Quiero que sean testigos de lo que ocurra. Minutos después, Chen estaba frente al alto canciller Saris de Zephyr Prime en una mesa de conferencias. El líder cefiriano parecía envejecido, con líneas de estrés alrededor de sus grandes ojos y cristales opacos en su cabeza. El peso de la derrota de su civilización era evidente. Almirante Chen, dijo Saris en el idioma universal, vengo a discutir los términos de nuestra rendición. Chen estudió al líder alienígena. Alto canciller, antes de hablar de términos, necesito saber si entiende por qué ocurrió esta guerra. ¿Entiende que hizo mal su pueblo? Saris se movió incómodo. Su especie ha demostrado capacidades militares superiores. Reconocemos su fuerza y estamos preparados para aceptar las consecuencias. Chen negó con la cabeza. No pregunté eso. Esta guerra no ocurrió por capacidades militares. Ocurrió porque su pueblo asesinó a una diplomática desarmada que intentaba negociar un tratado de paz. Ocurrió porque pensaron que podían intimidar a la humanidad para aceptar un rol subordinado. Saris guardó silencio varios minutos. Finalmente, habló en voz baja. Creíamos que éramos los gobernantes legítimos de la galaxia. Nuestra especie lo había sido por más de 1000 años. La idea de que especies jóvenes como la suya pudieran ser nuestras iguales era difícil de aceptar. La embajadora Vázquez no intentaba ser su igual, respondió Chen. Buscaba una alianza que beneficiara a todos. Su pueblo la mató porque no podían soportar compartir el poder. Saris bajó la mirada. Estábamos equivocados. El precio de nuestro orgullo ha sido la casi destrucción de nuestra civilización. Pedimos clemencia. Chen se recostó y activó un holograma que mostraba la situación militar. Las flotas humanas controlaban la mayor parte del espacio cefiriano, mientras los restos de su flota estaban dispersos y desmoralizados. Alto canciller, necesita entender algo sobre la psicología humana, dijo Chen. No peleamos guerras para conquistar especies o construir imperios. Peleamos para resolver problemas. En este caso, el problema fue que su gobierno pensó que podía asesinar a nuestros diplomáticos sin consecuencias. Ese problema debe resolverse permanentemente. Saris alzó la cabeza con esperanza. ¿Qué se necesita para resolverlo? Chen había pensado en este momento durante meses. La presidenta Kim le dio autoridad para negociar, pero fue clara sobre los requisitos humanos. Primero, dijo Chen, los responsables del asesinato de la embajadora Vázquez deben ser entregados a las autoridades humanas para un juicio. Esto incluye no solo a los tiradores, sino a los oficiales que planearon y autorizaron el ataque. Saris asintió con reticencia. Eso puede arreglarse. Segundo, el gobierno cefiriano debe reconocer formalmente la igualdad de todas las especies en asuntos galácticos. La era del dominio cefiriano terminó. Todas las especies tendrán una voz igual en la gobernanza galáctica. Esta demanda era más difícil. Eso requeriría cambios fundamentales en nuestro sistema político, dijo Saris. Sí, acordó Chen. Su sistema se basa en la creencia de que su especie es superior. Esa creencia causó esta guerra y debe cambiar. Saris asintió tras una larga pausa. Tercero, continuó Chen, todas las especies oprimidas o explotadas por el imperio cefiriano recibirán independencia completa y compensación por injusticias pasadas. Saris entendió que no tenía opción. Y finalmente, dijo Chen,
el ejército sefiriano se limitará a fuerzas defensivas. No se les permitirá mantener flotas masivas para dominar otras especies. Cuando Chen terminó, Saris guardó silencio varios minutos. Estos términos cambiarían fundamentalmente la civilización sefiriana, despojándola de su poder y prestigio milenario. Pero la alternativa era la destrucción total. Acepto estos términos, dijo finalmente. ¿Cuándo comenzará la ocupación de nuestros mundos restantes? Chen sonrió por primera vez en meses. Alto canciller, aún no entiende cómo piensan los humanos sobre la guerra. No nos interesa ocupar sus mundos ni gobernar a su pueblo. Solo queremos asegurarnos de que nunca más piensen que pueden asesinar a nuestros diplomáticos sin consecuencias. La ceremonia de rendición se celebró en la estación Nexus 7, en el mismo salón donde Elena Vázquez fue asesinada 13 meses antes. Representantes de docenas de especies alienígenas asistieron, junto con medios de toda la galaxia. La ceremonia se transmitió en vivo a miles de millones de seres en miles de mundos. La presidenta Kim lideró la delegación humana, vistiendo el mismo uniforme azul oscuro que Elena usó el día de su muerte. Junto a ella, un holograma de la embajadora asesinada recordaba por qué esta guerra fue necesaria. El alto canciller Saris firmó los documentos de rendición con manos temblorosas, poniendo fin al imperio sefiriano y estableciendo un nuevo orden galáctico basado en la igualdad entre especies, no en la dominación de los fuertes sobre los débiles. Kim se dirigió a los representantes reunidos. Hoy marca el fin de un capítulo trágico en la historia galáctica. La embajadora Elena Vázquez vino a este salón a construir la paz entre nuestras especies. Fue asesinada porque algunos no podían aceptar que todas las especies merecen respeto y dignidad. Hizo una pausa, mirando a los representantes de docenas de mundos. La guerra que siguió no fue por venganza, aunque muchos lo pensaron. Fue para establecer un principio que nunca más debe violarse. El personal diplomático es sagrado, y su asesinato tendrá consecuencias que ninguna civilización puede soportar. Señaló a los oficiales militares humanos en el salón. Han visto qué pasa cuando la humanidad va a la guerra sin restricciones. Preferimos la paz, es más rentable y menos costosa. Pero nunca confundan nuestra preferencia por la paz con debilidad. Nunca asuman que pueden intimidarnos o tratarnos como subordinados. Y nunca piensen que pueden asesinar a nuestros diplomáticos sin enfrentar la furia total de la civilización humana. El salón quedó en silencio mientras las palabras de Kim se traducían a docenas de idiomas alienígenas. Hoy establecemos una nueva confederación galáctica basada en la igualdad, el respeto y la cooperación mutua. Todas las especies tendrán una voz igual en la gobernanza galáctica. Todas estarán protegidas de la dominación, y todas serán responsables de sus acciones. Kim caminó hacia el holograma de Elena Vázquez y colocó su mano en una placa conmemorativa instalada en su honor. Elena, tu sueño de paz galáctica se ha cumplido, aunque no como esperabas. Tu sacrificio no fue en vano. La galaxia recordará tu nombre y los principios por los que moriste. Cuando la ceremonia terminó y los representantes comenzaron a irse, el almirante Chen se acercó a Kim. Señora Presidenta, ¿qué sigue ahora? Nuestras flotas controlan la mitad de la galaxia. Nuestra capacidad industrial sigue en niveles de guerra, y todas las especies alienígenas nos temen. ¿Cómo pasamos de la guerra a la paz? Kim miró el salón, pensando en los cambios necesarios. Hacemos lo que los humanos siempre han hecho tras ganar una guerra, Marcus. Ayudamos a nuestros antiguos enemigos a reconstruir. Establecemos nuevas instituciones para prevenir conflictos futuros. Y demostramos que nuestra victoria valió el costo. Chen asintió, entendiendo el enorme desafío. Ganar la guerra fue la parte fácil. Construir una paz duradera sería mucho más difícil. En los meses siguientes, administradores humanos trabajaron con gobiernos alienígenas para establecer el nuevo orden galáctico. Se celebraron juicios por crímenes de guerra contra los sefirianos responsables del asesinato de Elena. Se pagaron reparaciones a las especies oprimidas por el antiguo imperio. Se crearon nuevas instituciones para prevenir conflictos futuros. La transformación no fue fácil. Muchos sefirianos luchaban por aceptar su nuevo estatus como iguales, no como gobernantes.
Algunas especies sospechaban de las intenciones humanas, temiendo que la humanidad se convirtiera en la nueva potencia dominante. Algunos grupos radicales intentaron reiniciar conflictos, pero fueron rápidamente suprimidos por las nuevas fuerzas de paz galácticas. Lentamente, una nueva civilización galáctica comenzó a emerger. El comercio se reanudó en bases más equitativas. La cooperación científica floreció con el intercambio libre de conocimientos. Los programas de intercambio cultural permitieron a las civilizaciones aprender unas de otras. En el centro de todo estaba el memorial a la embajadora Elena Vázquez, un recordatorio de que la paz era posible, pero solo si todas las especies estaban dispuestas a tratarse con respeto y dignidad. La galaxia había aprendido a temer el poder militar humano, pero con el tiempo aprendería a respetar su compromiso con la justicia y la igualdad. La guerra que comenzó con el asesinato de una diplomática terminó con el nacimiento de una civilización galáctica nueva y mejor. Elena Vázquez no vivió para ver su sueño cumplido, pero su sacrificio lo hizo posible. La galaxia nunca olvidaría el precio de la paz ni a la especie que estuvo dispuesta a pagarlo.